Bueno, queridos compañeros, en primer lugar, constatar que me es un honor aquí presentar en este foro una de las reuniones de geografía de mayor importancia en América Latina y tener la ocasión de poner a discusión algunas de las reflexiones que se originaron a partir de los trabajos intensos, colaborativos, que desarrollamos con mi equipo más cercano, con numerosos alumnos y alumnas de diferentes instituciones de educación superior a lo largo y ancho del continente, y por supuesto con decenas de colegas, compañeros y amigos en diferentes ciudades de la región. Más allá de expresar mis agradecimientos a la contribución tan valiosa, quisiera también reconocer mi deuda con la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas por la invitación a este evento y asimismo destacar mi gratitud con el equipo organizador aquí de la Universidad de la Frontera y especialmente con Hugo Zunino, con cuyas palabras podría entrar directamente en debate porque motivan ahí a un paso más allá de lo que él ha comentado. Agradecer a Hugo Zunino por hacer todo lo posible y tanto más para todos y todas que estamos aquí reunidas, nos sintamos a gusto. Me parece extraordinaria la vocación tan necesariamente crítica que está teniendo este evento para reflexionar acerca de cómo desde nuestra disciplina, la geografía humana, sea posible contribuir a una comprensión nítida de los procesos de dominación y emancipación que se manifiestan tanto en las movilidades como en las transformaciones espaciales contemporáneas y ayudar a que nuestro futuro en este mundo sea mejor que el pasado. En ese sentido, me gustaría empezar esta conversación de la tarde con un viaje virtual por 3 ciudades latinoamericanas, con el fin de iniciar una reflexión acerca de algunos de los procesos urbanos interrelacionados que ilustran las consecuencias socioespaciales del capitalismo contemporáneo. Acercándonos a la finalidad de esta conferencia, que consiste en plantear desde la perspectiva comparativa una visión crítica y radical sobre los mecanismos de la producción espacial en la ciudad contemporánea. La primera postal nos llega desde Buenos Aires, específicamente de Puerto Madero, un gran proyecto urbano cuya finalidad consiste en establecer una hegemonía simbólica excluyente proporcionada por el capital inmobiliario mediante la producción de un espacio higienizado, controlado y normalizado. Un espacio en el cual no tiene lugar la realidad preexistente del propio Puerto Madero y que consiste en el asentamiento Rodrigo Bueno, el lugar en el cual habitan los que construyen con sus manos y con su esfuerzo el hábitat material y simbólico, haciendo posible los sueños cotidianos de los compradores de vivienda, los inquilinos de las oficinas, los estudiantes de las universidades privadas y los turistas nacionales e internacionales que paran en los hoteles de 5 estrellas. Hagamos una mirada a la espacialidad que se reproduce en el mapa oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre el área de Puerto Madero. Es fácil aquí destacar la foto de las torres y trasladarlo al mapa. Sin embargo, resulta más difícil encontrar la ubicación exacta de la vía Rodrigo Bueno. Su trazado irregular no tiene lugar en la representación cartográfica, haciéndonos ver el poder de uno de los mecanismos fundamentales de difusión de conocimiento y producción de realidad que tiene nuestra disciplina. La realidad creada en ese sentido resulta cruel. Rodrigo Bueno ha sido tachado como superficie acuática, borrándose literalmente un barrio de autoconstrucción y de 4 décadas de historia que incluso tiene reconocimiento legal otorgado por la justicia de la nación argentina. Siendo esto, por supuesto, no el único caso de omisión de la realidad popular latinoamericana, me preguntaría entonces, ¿qué puede ofrecernos una geografía crítica y radical para mejor comprender las lógicas subyacentes detrás de lo que ocurre en los puertos maderos de nuestras ciudades, con la omisión de las subjetividades populares como mecanismo fundamental? La segunda postal nos llega desde la Ciudad de México,
recordándonos los mecanismos de urbanización periférica en la época del capitalismo contemporáneo, financiarizado, en la cual las viviendas sociales, entre comillas, se construyen para nutrir la creciente velocidad en la circulación de capital financiero y para generar nuevos productos de inversión, dicho, hipotecas titulizadas, con rentabilidad garantizada. Por cierto, garantizada por la protección al 100% del riesgo de impago de esas hipotecas por parte del gobierno mexicano, para poder así vender hipotecas como productos financieros a inversores internacionales y aumentar el negocio inmobiliario en la periferia y cada vez más periferia de la ciudad. Sin embargo, las personas y la construcción de un hábitat que va más allá de tener 4 paredes, literalmente aquí 4 paredes sin ventanas, no forma parte de la agenda de una política que desde principios del siglo XXI ha modificado profundamente la composición socioterritorial de la periferia de la Ciudad de México. Más de 700,000 viviendas autorizadas en los municipios periféricos, sobre todo de la periferia este y del norte, reconstruyeron las geografías sociales y la cotidianidad en un intento concertado de indicar a cada uno simbólicamente su lugar. Para uno esto significa habitar los barrios fresas del centro, mientras que para otros el espacio asignado se ubica a más de 3 horas de viaje del lugar de los trabajos mal remunerados que ocupan. Más de 400 casas abandonadas en todo el país y más de 1/3 del total en municipios como Zumpango en la periferia norte indican los fallos sistémicos de un proyecto de reestructuración urbana que no tiene en cuenta los habitantes de un lugar diseñado exclusivamente por y para el capital. Obviamente, lo que comento de la Ciudad de México no es un caso aislado, como sabemos, especialmente aquí en Chile. Sin embargo, basado en la experiencia mexicana, me preguntaría aquí, ¿qué puede ofrecernos una geografía crítica y radical para mejor desnudar las intenciones y relaciones ocultas que motivan los distintos zumpangos en nuestras ciudades? La tercera postal nos llega de Río de Janeiro, ciudad maravillosa en la cual siguen produciéndose maravillas de manera cotidiana. Río de Janeiro ha sido el ejemplo latinoamericano de intento de reestructuración al puro estilo barcelonés, y lo digo, utilizo este término para indicar mi desprecio profundo a las políticas urbanas de la capital catalana en el lapso 1980 y pico hasta 2015, por su impacto tremendamente negativo. Es decir, una reestructuración que toma la celebración de mega eventos deportivos como excusa para incluir una serie de políticas urbanas para transformar radicalmente la estructuración social y ejercer control sobre las clases populares, cosa que en Brasil significa también, como en otros lugares del continente, un proyecto racial al mismo momento que de clase. 14 meses después de la celebración de los Juegos Olímpicos, sin embargo, vale preguntarnos qué es lo que ha quedado del evento tan celebrado, y en las fotos que vemos ahora, que ha quedado del evento, más allá de las ruinas modernas, los lugares abandonados y una deuda tremenda. Para ello nos valdría acercarnos a la comunidad de Villa Autódromo, que vemos ahí en el círculo rojo, está al lado del Parque Olímpico, que ha ido sufriendo un acoso violento durante los años previos a los Juegos Olímpicos, con el intento de organizar un desalojo completo de la población. Sin embargo, no resultó tan como fue planificado. La lucha de las vecinas en contra de la remoción ha logrado ser una de las caras más visibles de las resistencias a los excesos autoritarios generados por los Juegos Olímpicos en Río, con el apoyo de muchos movimientos sociales en la ciudad, pero también de movimientos sociales de todo el país y a nivel internacional, con el apoyo de facciones comprometidas
de la Academia Brasileira, con el activismo increíble de las vecinas, han podido torcer el brazo del gobierno local y lograr que, tras la destrucción violenta ejecutada por las brigadas preolímpicas, que vemos en esta foto de la destrucción de las casas, al menos 2 docenas de hogares que no sucumbieron en las propuestas de venta o cambio de hogar han podido quedarse y reconstruir sus vidas en una parte de la antigua Vila Autódromo. Podría seguir durante horas esa conversación sobre Vila Autódromo, porque al final es un trabajo empírico que hemos ido haciendo durante varios años a partir del 2014, que marca, digamos, uno de los hitos de nuestro proyecto de Contested Cities. Hemos hecho un documental sobre Vila Autódromo, posteriormente también un trabajo importante en el lugar y con los habitantes, y podría seguir pues, horas y horas. Sin embargo, lo que quisiera preguntarme aquí, a partir de esa experiencia rápidamente contada de Vila Autódromo, ¿qué puede aportar una geografía crítica y radical para fortalecer los procesos de emancipación en nuestras ciudades? Unos procesos de emancipación que son la otra cara de las violencias sistémicas y epistemológicas que efectúa el capitalismo. Con esto paso a una serie de reflexiones conceptuales en las cuales me gustaría, respondiendo a esas 3 preguntas iniciales, avanzar y trazar algunas líneas generales de un programa político y científico que considero relevante para la búsqueda de respuestas significativas a esas preguntas. Para ello me gustaría dedicar, esa siguiente parte para deconstruir algunos aspectos de índole conceptual, desde una perspectiva que entiende las lógicas explícitas e implícitas ejercidas por los actores privados y públicos en nuestro mundo como violencias intrínsecas de un sistema que tiene la finalidad de controlar mediante el ejercicio de hegemonía y control y dominio de los cuerpos y las almas de la población. En el marco de esas reflexiones quisiera destacar 5 aspectos. En primer lugar, que el capitalismo consiste en un sistema sofisticado que se rige por una serie de procesos de acumulación violenta que determinan la producción del espacio. En este sentido podemos destacar que la violencia es el origen de la ley y esta se personifica en las formas de actuación de las instituciones del Estado, la policía y el ejército, y la autoridad soberana de utilizar la fuerza, incluso la fuerza mortal, cuando y donde le parece necesario. Esa violencia se codifica y se ejecuta mediante la ley, transformándose así en una función legítima del poder soberano. Es el imperio de la ley que permite y fomenta la acumulación violenta en la cual se basa el capitalismo, legitimando los mecanismos violentos de la producción del espacio que estamos observando. En segundo lugar, cabe señalar que los procesos legales y sus efectos civilizatorios sirven para enmascarar las violencias originarias y continuadas de acumulación primitiva. La violencia en la acumulación primitiva se basa en el sistema de la propiedad privada y las lógicas del capital tienden a reforzar el sistema legal con el fin de imponer una malla de derechos de propiedad que sirven únicamente para legitimar la violencia ejercida por la propia propiedad privada. En tercer lugar, me parece importante hacer resaltar la cuestión del estado de excepción como principio violento de autoridad. El estado de excepción, tal como fue concebido por George Agamben, es decir, la capacidad del poder soberano de actuar más allá de las reglas que estableció, implica que el Estado tenga una autoridad absoluta que trasciende los principios de la legalidad. En este sentido, el estado de excepción significa el monopolio de violencia, tanto mediante como más allá de la ley, es decir, el poder soberano per se. Mediante esta potestad, el capitalismo y sus proyectos civilizatorios se elevan a una posición que pueda exceder la ley cuando es requerido. Esta relación es histórica. Desde la colonia al Estado de nación contemporáneo no se modificaron los principios violentos. Unos pocos ejercen autoridad
para definir el marco de referencia de los demás, imponiendo unas identidades singulares sobre las formas de imaginar la pertenencia al constructo social que es el Estado. Lo que se crea entonces a partir de esa relación es un puro vehículo de violencia. Mi cuarto punto en este debate se refiere al capitalismo contemporáneo, obviamente en su versión neoliberal y financiarizado, que utiliza una serie de mecanismos que persistentemente fomentan la desposesión. La desposesión es lo que ocurre cuando las poblaciones pierden su tierra, su ciudadanía, sus medios de subsistencia para transformarse en meros sujetos de la violencia, sea esta militar o legal, estatal, capitalista. Sin embargo, cabe resaltar que solamente es posible ser desposeídos porque ya nos encontramos en una situación de estar desposeídos. Siguiendo entonces la argumentación de Judith Butler, nuestra interdependencia establece nuestra vulnerabilidad en relación a las formas sociales de desposesión, que no es otra cosa que alienación en la terminología marxista. Finalmente, en quinto lugar, cabe señalar que el hábitat o el espacio público pueden resultar como aspectos fundamentales de comprender los mecanismos espaciales del capitalismo contemporáneo, cuya importancia resulta de las violencias impuestas por la visión de ordenar el hábitat desde la supuesta legalidad de la ley. Estas 5 tesis, por lo abstracto que pueden resultar en este momento, me parecen claves para introducir lo que entiendo como los principios fundamentales que componen las violencias de la producción del espacio en el capitalismo contemporáneo. Como veremos, nos pueden servir como punto de partida para una serie de reflexiones que quisiera hacer relucir de aquí en adelante. Para ello, en primer lugar, me parece importante volver y profundizar en el propio término de la acumulación violenta. Siguiendo los argumentos de Simon Springer, esta implica el lado oscuro de nuestras sociedades, que es representado en los estados modernos mediante la violencia arbitraria, la crueldad y la barbaridad y la acumulación primitiva. Sin embargo, la acumulación violenta habitualmente se esconde en la construcción social del capitalismo social y la ley como garante de orden y un reglamento justo de nuestro mundo que va tejiendo las bases de nuestra civilización. Esta capacidad de construcción discursiva implica entonces que las relaciones establecidas por la ley, la civilización y el capitalismo en la esfera del poder institucional jurídico cementan el dominio del poder soberano y las geografías visibles, mientras que la acumulación primitiva, la violencia, la crueldad o la barbaridad equivalen a la esfera del biopoder, lo que podríamos llamar el lugar o el lado oscuro del Estado que se expresa en las geografías invisibles, sin embargo extremadamente importantes. Siguiendo una argumentación inspirada en Foucault, este lugar oscuro del Estado es mucho más amplio de lo que son sus componentes visibles. Y justo el hecho que la mayoría de funcionar del Estado queda invisible puede entenderse como el locus de su poder o de los mecanismos de gobernamentabilidad. Es la condición de vigilancia permanente por las tecnologías de poder del Estado que garantiza la capitulación de los sujetos al gobierno, sobre todo porque los procesos de formación del sujeto aseguran que los individuos memorizan las supuestas verdades, entre las cuales destacaría que lo correcto son la ley, la civilización y el capitalismo, es decir, el espectro visible de la soberanía estatal. Si aplicamos este principio a la expulsión y la desposesión violenta sobre la cual se asienta la propiedad, podemos argumentar que la violencia física, si bien aparece permanentemente en nuestras sociedades, en un principio se volvería cada vez más obsoleta, ya que las violencias de la regulación se internalizarían crecientemente en nuestras sociedades. A la vez esto implicaría también que el lugar oscuro del Estado, es decir, la acumulación primitiva, la violencia y la barbarie, se vuelven cada vez menos reconocibles como componentes inherentes de la composición del Estado. La argumentación presentada nos relaciona con los umbrales a partir de los cuales el estado de excepción constituye la frontera entre lo visible y lo invisible mediante discursos hegemónicos asentados en escritos en nuestros cuerpos.
que necesariamente nos hacen parte y cómplice de las lógicas descritas. Para ello es fundamental reconocer que el régimen de propiedad funciona para legitimar el acto violento fundacional que se ubica en el lado oscuro y que es la acumulación primitiva. Parece fundamental concebir la propiedad como violencia. La propiedad no sería posible sin que se ejecuten procesos de acumulación por desposesión, como dice Henry, y ambos no se pueden pensar sin una violencia organizada mediante los principios organizativos y jerárquicos en nuestra sociedad. Entonces, la ley cata discursivamente la trinidad entre propiedad, acumulación por desposesión y violencia. En este sentido, la base de la autoridad siempre es la violencia, y la ley no es solamente violencia organizada, sino también, en términos de Bourdieu, violencia simbólica, ya que es una herramienta política que define violencias particulares como legítimos e invisibles. A esta altura me parece importante profundizar nuevamente en el término de desposesión, y esta vez recorriendo al discurso de Judith Butler. Ella nos indica que la desposesión como medio de separar individuos de los medios para poder sobrevivir no es solamente un problema de la privación de tierra, sino también de violencia subjetiva y epistémica. Esta lógica violenta que rige la desposesión busca reafirmar la idoneidad de la espacialidad y subjetividad existente, a la vez que las desafía de tomar su propio lugar en lugar de tomar lugar. Butler entiende que si uno está obligado a dejar su propio lugar, el mantenerse en el lugar es precisamente un acto de resistencia, mediante una serie de actos que implican una reterritorialización radical. En otras palabras, quedarse física o metafóricamente en un lugar implica rechazar el lugar que uno ha sido asignado por el lado oscuro del capitalismo. Mantenerse en un lugar significa un acto consciente de adscribirse un lugar a sí mismo en la configuración social. Es decir, cuando los que están desplazados en términos materiales y territoriales se mantienen en un lugar o demandan sus derechos de mantenerse en el lugar, simultáneamente rechazan mantenerse en su lugar propio que les fue asignado. Este proceso de reclamar un lugar no solamente significa disputar el acceso a lo que ya existe, sino disputar la transformación de lugares y espacios y los modos de producirlos. Para ello, me parece fundamental avanzar más en la relación entre desposesión y desplazamiento, ya que los dos conceptos nos pueden ayudar a articular la relación entre el espectro visible e invisible de la acumulación violenta. En ese sentido, en primer lugar, me gustaría señalar que el desplazamiento es un acto espacial, económico, político, simbólico y psicológico violento que se relaciona con la práctica de desplazar, con la condición de estar desplazado o el sentimiento de no hallarse en el lugar adecuado. El desplazamiento afecta nuestra percepción de quiénes somos, cómo nos movemos y actuamos en la ciudad y a qué lugar pertenecemos. Es probablemente uno de los mecanismos más importantes que destaca como nuestra vida cotidiana es moldeada por otros. Aunque el desplazamiento es intrínseco a la reorganización social y espacial bajo condiciones del capitalismo moderno y contemporáneo, tiene raíces históricas que se remontan incluso a la época precapitalista. Sin embargo, para avanzar en la conceptualización de la producción violenta del espacio contemporáneo, me gustaría ir más allá de esos 4 puntos del desplazamiento como proceso material económico, como proceso político, simbólico y psicológico, y detallar 7 mecanismos que me parecen fundamentales y mutuamente interconectados que afectan dramáticamente nuestra vida cotidiana, colocándonos en unos y desplazándonos de otros lugares. Y quisiera comenzar con la violencia financiera y del lucro económico. Cabe señalar que las expresiones espaciales del capitalismo contemporáneo se rigen exclusivamente por las finanzas y el lucro económico. Los valores de uso de lugares específicos son apropiados por valores de cambio y en cada lugar
se incluyen procesos infinitos de valoración de capital. El desplazamiento material de quienes no pueden pagar los precios del mercado es la consecuencia de largo plazo del despliegue de las relaciones capitalistas en el espacio. Esto implica la faceta más visible y mejor documentada de los procesos de desplazamiento y desposesión. Y ha ocupado, me atrevo a decir, generaciones de geógrafos en sus investigaciones. Sin embargo, el espectro visible de esa violencia, que ha sido el foco de las aproximaciones analíticas por muchos años, solamente puede ser el punto de partida para comprender los procesos de acumulación violenta que aquí vemos en la postal de Panamá. Por eso necesitamos articular 6 puntos más que me parecen fundamentales. Y el segundo aspecto, una teoría sobre la producción del espacio bajo el régimen capitalista contemporáneo, me parece la violencia ejercida por los discursos mediáticos. Aquí se trata de expresiones visuales y textuales de intereses específicos ampliamente codificados, mientras que al mismo tiempo silencian posiciones discursivas alternativas y argumentos diacrónicos. Los discursos mediáticos constituyen el ámbito de equilibrio y negociación entre los diferentes actores, proporcionando hegemonía y legitimación a ciertas ideas que prevalecen sobre otras. Si bien son altamente arbitrarios y subjetivos, los discursos de los medios de comunicación pueden estigmatizar a personas y a lugares y producir sus realidades propias, fomentando las prácticas de desplazamiento y desposesión en búsqueda de apoyo de las violencias de lucro económico. Esto nos refiere a las violencias de la masculinidad heterosexual, recordándonos que la dominación masculina ha sido históricamente inherente a la ciudad y desempeña un papel importante para tejer las reglas invisibles de las estructuras del poder del capitalismo contemporáneo. Las ciudades son pensadas y construidas a partir de posiciones de poder masculino e implican importantes violencias de género que se manifiestan en el espacio urbano, fronteras invisibles que constantemente producen desplazamientos de subjetividades, de mujeres, pero también de niños, ancianos y todos los demás que no cumplen con los mecanismos de dominación y negociación de apropiación del espacio por la masculinidad hegemónica heterosexual, habitualmente de índole colonial y a la vez colonizador. Íntimamente relacionado con ello es el poder policial como expresión material de la Fobópolis, la ciudad del miedo, un mecanismo central para desplazar y desposeer a las personas del espacio urbano. La violencia del poder policial ejerce control y disciplina sobre los cuerpos y los hábitos y define arbitrariamente qué uso del espacio se permite y qué otros usos se sancionan. El poder policial es capaz de crear los objetivos de persecución y criminalizar los hábitos cotidianos al mismo tiempo que protege los desplazamientos materiales que se basan en la aplicación de la ley, siendo el poder policial su brazo armado. En quinto lugar, me gustaría destacar la violencia de la autoridad moral. Y aquí me refiero a las disposiciones de hábitos de los ciudadanos de clase media alta, clase alta, que crean una autoridad moral, ya que determinan quién y qué se debe permitir en los procesos de apropiación del espacio urbano. Ese tipo de autoridad moral conlleva la estigmatización de todo tipo de diferencia en el espacio urbano que se aleja del ideal de las clases medias. Esto puede ser encarnado por trabajadoras sexuales, personas sin hogar, refugiados o migrantes, pero también por niños, por los ancianos, por discapacitados, por pobres o cualquier otro colectivo más. La autoridad moral crea un fuerte dispositivo de desplazamiento y desposesión que actúa sobre todo en términos simbólicos, así como sobre la condición psicológica de las personas. Incluso se puede celebrar la diversidad, pero solo hasta cierto grado que es aceptado por las clases medias. Y esto nos refiere directamente a la siguiente dimensión, que es la violencia estética, porque la estética se ha convertido en un elemento central para abordar simbólicamente los aspectos de inclusión y exclusión
en culturas específicas. En este sentido, cabe señalar que las estéticas populares y de las clases obreras se resienten cada vez más desplazadas y relegadas en el espacio mediante estrategias que las transforman en invisibles, las rearticulan o las reapropian mediante la invasión del capital con el fin de despojarles. Entre otros, las economías y la estética hipster han estado invadiendo los barrios populares, así como otras tendencias culturales han reducido los espacios de expresión de los hábitos tradicionales de la clase popular. El desplazamiento y la desposesión detrás de ello incluye también el despojo de los códigos culturales relacionados con los migrantes y los habitantes originarios, los refugiados y otros grupos que se consideran como objetivo no estético para la ciudad capitalista contemporánea, así como los hábitos comerciales específicos que tienen lugar, por ejemplo, en los mercados tradicionales que sirven a personas de bajos recursos, ¿no? Y esta cita nuevamente de la Vila Autódromo, en la cual Peña nos habla del daño ambiental, estético y visual del que se les acusaba por vivir en una favela, ilumina y ejemplifica esa dimensión de la violencia de la estética. Finalmente, aquí unas fotos de Santiago de Chile. Me gustaría hacer hincapié en la violencia de la arquitectura. La arquitectura, como encarnación y representación ideológica de cada época histórica, posee también un enorme potencial para trazar las líneas de inclusión y exclusión en nuestras ciudades. Esto puede ocurrir en el espacio público, cuando la arquitectura se utiliza para crear barreras simbólicas, segregar y controlar las poblaciones. Pero es especialmente relevante cuando la arquitectura es apropiada por hábitos emergentes. Por ejemplo, la arquitectura residencial de finales del siglo XIX, que se convierte en objeto de deseo de los residentes de clase media alta tras haber pasado por abandono. Las fábricas que se han transformado en centros culturales. Organizando entonces de esta manera el desplazamiento violento de los residentes, la arquitectura puede considerarse como un tipo específico de violencia contra las poblaciones de menores recursos en la ciudad. Y esas fotos de Santiago, con ese urbanismo que todos conocemos, indican lo que pueda significar este concepto en la vida real y en el barrio real en el cual vivimos. Finalmente, cabe señalar que las políticas urbanas como red y tejido de la organización de los intereses económicos a través del Estado definen la supremacía de posiciones discursivas específicas, relacionando las violencias específicas para tejer la hegemonía del uso de la tierra, el cambio de la tierra y las formas en que concebimos nuestra posición en la ciudad. No se trata de un proceso arbitrario, sino de una forma estratégica de ejercer poder y autoridad. Sin embargo, la ciudad es más que solo una creación de dispositivos de desplazamiento y desposesión. También proporciona la oportunidad de cuestionar y de construir las posiciones de poder establecidas. Si bien las perspectivas desarrolladas hasta el momento pueden responder a las primeras dos preguntas formuladas en el inicio de mi exposición, es decir, nos pueden hacer comprender las lógicas subyacentes detrás de lo que ocurre en los puertos maderos del mundo, y segundo, desnudar las intenciones y relaciones ocultas que motivan los zumpangos de nuestras ciudades, y así proporcionarnos una visión radical que cuestiona el espectro visible de la construcción espacial contemporánea, tienen ciertas dificultades para abarcar la tercera cuestión resultante de la postal de Vila Autódromo, donde nos preguntábamos qué puede aportar una geografía crítica para fortalecer los procesos de emancipación en nuestras ciudades. Por eso me gustaría cerrar esta exposición con una serie de conclusiones conceptuales, más bien preguntas conceptuales, diría, refiriéndome nuevamente a las 5 dimensiones que definen la producción del espacio de este lado oscuro del capitalismo, más bien de forma tentativa y en forma de cuestión. Entonces, si el capitalismo organiza los procesos de acumulación como imperio de la ley,
¿Qué métodos y formas podemos encontrar para apropiarnos de ello y construir desde la comunidad un sistema alternativo de valores y reglas que logra corromper las instituciones fundamentales del Estado? En segundo lugar, acerca de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad enmascaran las violencias de la acumulación originaria, ¿cómo podemos fortalecer los lazos territoriales más allá de la propiedad privada y construir efectivamente nuevos comunes que trascienden la organización mercantil del espacio? Si el estado de excepción, en tercer lugar, es la prolongación del poder colonial, ¿cómo logramos entonces defender, argumentar a favor de implementar una propuesta radicalmente descolonial que subvierte y transforma las lógicas fundamentales de la modernidad, del positivismo, de lo que se considera avanzado y productivo? En cuarto lugar, si la desposesión es la lógica imperante de nuestro entorno, nos tocaría plantearnos cómo plantear la reacción a la desposesión fuera de la lógica de la posesión, que es el sello distintivo de la modernidad y el liberalismo, es decir, romper con las lógicas de apropiación, posesión y propiedad como patrimonio primario de la personalidad propia de cada humano. Y finalmente, si el hábitat se ha construido como destino material de acumulación violenta y de desplazamiento, parece urgente pensar y plantear las bases para una emancipación que necesariamente va más allá del discurso que engloba Estado y mercado. Como origen y final de la organización social. En este sentido, el espacio público y el hábitat en su sentido de esfera y proceso agonístico que contrarresta al dominio público estatal de la modernidad, pensado como proceso, nos ayudaría a romper con las lógicas de la acumulación violenta y tendría, si se basa en una propuesta de democracia radical y de interacción no predeterminada, la capacidad de fundamentar un modelo organizativo diferente. Vemos entonces el rol central que un proyecto de geografía crítica y radical tuviera para ello, ya que la construcción de un mundo diferente necesariamente pasa por el último punto, la construcción de otra territorialidad y de otros modos de producción del espacio. Si bien esto puede parecer una tarea titánica, entre todos somos capaces de llenarla con luz, vida y futuro. Muchas gracias.